Noticia. Queremos informarles que a partir de este próximo sábado 20 y domingo 21 de febrero ya estaremos de forma presencial celebrando nuestras reuniones en el Auditorio Vida Nueva Norte. Queremos invitar a toda la congregación a reunirse el día domingo 21 de febrero en nuestros 3 servicios habituales a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Pero queremos informarles que el gobierno del estado nos ha pedido que por favor no recibamos a niños ni jovencitos menores de 13 años y tampoco a adultos mayores de 65 años. Entonces queremos pedirles de la manera más atenta, hermanos, que obedezcamos estas instrucciones del gobierno. Queremos sugerirles también que sean muy puntuales en los horarios de los servicios 9, 11 y 1 de la tarde para que podamos hacer todo en orden. Y también les informamos que no es necesario que se registren. Todas las personas que lleguen en los horarios que acabo de mencionar serán bienvenidas. También queremos invitar a todos nuestros jóvenes de la iglesia, todos los mayores de 13 años, para que el sábado 20 de febrero asistan a nuestra reunión de jóvenes. La reunión inicia a las 4 de la tarde, así que todos nuestros jóvenes están invitados. Vamos a tener alabanza, predicación de la palabra de Dios, un pequeño convivio desde luego a la sana distancia, así que si hay papás que están viendo este anuncio, queremos pedirte de favor que traigas a tu jovencito. Solamente el único requisito es que sea mayor de 13 años a las 4 de la tarde. Así que este es el anuncio, nos da mucho gusto darles esta buena noticia y nos vemos muy pronto aquí en el Auditorio Vida Nueva para el Mundo en el norte. Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes para compartir una vez más la palabra de Dios. ¿Qué te parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor su dirección? Padre, gracias te damos por el privilegio tan grande de abrir tu palabra. Habla a nuestros corazones y a los corazones de todos aquellos que tanto te necesitan. En el nombre de Jesús. Amén. Te pido por favor que abras tu Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 32. Éxodo 32, del 1 al 14, en un tema titulado El becerro de oro, la necedad de la idolatría. Vamos a leer Éxodo 32, del 1 al 14, dice así la palabra de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Verso 11.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No hay duda de que el ser humano es incorregiblemente religioso e idólatra. Desde su caída en el huerto del Edén, el hombre comenzó a buscar algo o a alguien a quien pudiera adorar apartado de Dios. Para los días de Noé, la humanidad entera, con excepción de Noé y su familia, se habían corrompido totalmente, se habían entregado a la idolatría y a la inmoralidad sexual, de tal manera que Dios los exterminó a través del diluvio universal. Más adelante, cuando se volvieron a multiplicar las naciones de la tierra a través de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, fue Nimrod quien edificó una ciudad llamada Babel. Allí en Babel comenzaron a levantar los famosos zigurats, que eran una especie de torres que pretendían alcanzar a los dioses inventados por ellos mismos. Nimrod y su malvada esposa Semiramis y su hijo Tamuz fueron los protagonistas de la madre de todas las religiones del mundo, que fue la religión de Babilonia. Allí en Babilonia surgieron todas las religiones del mundo que existen en distintas formas hasta la fecha. Desde entonces, el mundo entero se ha visto envuelto en la adoración a los ídolos falsos. En todas las culturas del mundo, si tú analizas cada una de estas culturas en los varios países que existen en el mundo, te vas a dar cuenta que el común denominador en todas estas culturas es la idolatría. Por ejemplo, en el budismo se adora al menos a 10 dioses, entre ellos a Buda, Shakyamuni, el creador del mundo, y a Nuwa, la diosa de la humanidad. Los hindúes tienen cientos de miles de dioses. Entre ellos, los principales son Vishnu, Lakshmi, Shiva, Parvati, Brahma y Sarasvati. En la cultura azteca, aquí en Mesoamérica, también ellos rendían adoración y sacrificios a cientos de dioses, entre ellos Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlacuatlicue, Mictlantecuhtli y Tlaloc, entre muchos otros dioses más. Y lo mismo vamos a encontrar en la cultura de los egipcios, de los babilonios, de los medopersas. La cultura griega tiene un panteón de dioses impresionante en la mitología griega, que más adelante adoptaron los romanos, solamente les cambiaron de nombre a sus dioses. La idolatría se menciona frecuentemente en el Antiguo Testamento. Se mencionan falsos dioses, ídolos, como Adramelech, Anamelech, Asima, Astarot, Baal, Baal Peor, Dagón, Moloch, Merodach, etcétera, etcétera. También en el Nuevo Testamento se mencionan algunos de estos falsos dioses como Júpiter, Mercurio y la famosa Diana de los Efesios, que no es más que una representación de la antigua Semiramis, la esposa de Nimrod. De acuerdo al diccionario bíblico Holman, vamos a definir o intentar definir lo que es la idolatría. La idolatría es la acción de adorar, reverenciar, venerar o rendir honores religiosos a cualquier objeto,
a cualquier persona o cualquier entidad que no sea el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. En las Escrituras, la idolatría consiste en inclinarse ante las imágenes, hacer sacrificios a los ídolos como los hacían los aztecas, sacrificándoles y a sus adolescentes, sacándoles el corazón y ofreciéndolos a Quetzalcóatl o a Huitzilopochtli. La idolatría en la Biblia consiste en adorar a dioses ajenos, a jurar por dioses ajenos, a ir tras dioses ajenos, a hablar en nombre de dioses ajenos, a mirar a dioses ajenos y depositar la fe y la confianza en ellos, a servir a dioses ajenos, a temer a dioses ajenos o a sacrificar a dioses ajenos. También en la Biblia la idolatría consiste en adorar o rendir culto o veneración a los ángeles. Todas estas nuevas filosofías que están saliendo del culto a los ángeles, invocación de ángeles, invocación a seres espirituales, es idolatría delante de Dios. Lo que enseña la nueva era de tener un espíritu guía, invocar espíritus guías, invocar al supuesto creador, es idolatría delante de Dios. También invocar demonios o invocar o venerar a los muertos o darles cierto reconocimiento o veneración a los muertos, como se hace aquí en México y en Mesoamérica en el Día de Muertos, eso es idolatría delante de Dios. Poner ídolos en nuestro corazón, cosas que están ocupando el lugar de Dios, también es idolatría. Es por esta razón que en la Biblia la idolatría está prohibida. Y está prohibida porque la idolatría es abominación delante de Dios, es aborrecible a Dios, es vana, es necia, es sanguinaria. La idolatría es inútil, es irracional y contamina y pervierte el alma de aquellos que la practican. Cualquier persona que practique idolatría es una persona muy alejada de Dios, se ha olvidado de Dios, están apartados de Dios, están profanando el nombre de Dios, aborrecen a Dios, desafían a Dios, viven en la ignorancia, en la necedad y abrazan su propio engaño. Además, quienes practican la idolatría están extraviados completamente de forma espiritual. La idolatría los entontece, los embrutece, porque tienen compañerismo con demonios. Ellos están buscando a su ídolo, a su figura o a su santo para ser librados y hacen juramentos por sus ídolos. Esta espantosa abominación de la idolatría ocurrió justo en el pueblo escogido de Dios en Israel. Poco después que Dios los libró por su bondad de las garras de Faraón y de Egipto, los israelitas vieron los milagros de Dios, las 10 plagas, Dios les abrió así el mar rojo, pasaron en tierra seca, después Dios cerró el mar rojo y se murieron ahí todos los soldados del Faraón, y a pesar de haber visto estos milagros, rápidamente se olvidaron de adorar al Dios verdadero. Vamos a leer los acontecimientos que se relatan en el capítulo 32 del libro del Éxodo, parte por parte, y debemos notar que estos acontecimientos ocurrieron alrededor del año 1491 antes de Cristo. Vamos a estudiar cómo la idolatría nace de la impaciencia, cómo es traición a Dios, cómo la idolatría conduce a la inmoralidad y el desenfreno sexual y provoca la ira de Dios. Y al final del mensaje vamos a estudiar cómo podemos tener un verdadero arrepentimiento genuino y pedirle al Señor que arranque de nuestro corazón y de nuestra vida cualquier ídolo y lo haga pedazos. Regresamos pues a Éxodo capítulo 32, vean el versículo 1. Vamos a estudiar en primer lugar cómo la idolatría nace de la impaciencia. Vean el verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Moisés llevaba 40 días y 40 noches allá en la montaña con Dios y le dijeron a Aarón: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Es importante notar que Moisés
subió al monte Sinaí en Éxodo capítulo 19 y capítulo 20, donde recibió las tablas de la ley. Después bajó del monte Sinaí, les mostró las tablas de la ley a la nación de Israel, y más adelante el Señor lo vuelve a llamar a que suba al monte una segunda ocasión, que se relata en los capítulos anteriores al que estamos leyendo. Y en esa ocasión Moisés estuvo 40 días y 40 noches, ahí recibió la revelación de cómo construir el tabernáculo, cómo adorar a Dios, cómo fabricar los utensilios para el tabernáculo, etcétera, etcétera. Y total, Moisés llevaba ahí ya varios días y el pueblo comenzó a impacientarse. Cayeron en una desesperación y sucumbieron ante la visión pagana del mundo idólatra que los rodeaba, porque todos los pueblos que rodeaban a Israel para este tiempo eran pueblos y naciones idólatras. Ante esta impaciencia y esta desesperación de ver que su líder no bajaba, se llenaron de incredulidad. Comenzaron a cuestionarse, ¿ese Moisés verdaderamente será de Dios? ¿Realmente habrá sido Jehová el que nos sacó de la tierra de Egipto? Pues no estamos seguros, lo ponemos en duda. Entonces le dijeron a Aarón, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Su deseo idólatra lo cegó completamente, de tal forma que se les olvidó la bondad de Dios, se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos, se les olvidó que Dios había abierto el mar rojo para que salieran de Egipto, y su incredulidad los llevó inmediatamente a quebrantar los mandamientos que ya Moisés les había dado. Porque Moisés, en la primera vez que había subido a la montaña, ya había traído los mandamientos y se los había comunicado. Quebrantaron al menos los primeros 2 mandamientos de Éxodo 20, versículo 2 al 5. Esto que voy a leer a continuación, ellos ya lo sabían, ya lo habían escuchado. Dice Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. El pueblo de Israel ya conocía estos mandamientos. Más adelante en el libro de Deuteronomio capítulo 4, Dios les revela con más detalles estos mandamientos. Deuteronomio 4, versículo 15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave alguna, alada, que vuele, etcétera, etcétera. O sea, Dios ya les había comunicado, no quiero que adoren a ninguna figura, ningún ídolo, ningún falso Dios. Y ellos, a pesar de esa instrucción, se inclinaron ante el becerro de oro. Y muchas personas se parecen al Israel idólatra. Muchos se desesperan rápidamente, se impacientan, comienzan a cuestionar a Dios, comienzan a cuestionar la palabra de Dios. Pues ¿será cierto? Pues yo ya le pedí a Dios que me sane y no me ha sanado y ya pasaron 3 meses. Yo ya le pedí a Dios a mi pareja, no llega nadie, me congrego, leo la Biblia, oro, no pasa nada. ¿Será cierta la Biblia? ¿Será cierto que Dios me va a contestar? Y comienzas a desesperarte, comienzas a impacientarte. Y recuerda la lección que nos está enseñando el Señor aquí en Éxodo 32. La impaciencia te va a llevar a una incredulidad. Vas a comenzar a dudar de Dios, a dudar de la palabra de Dios, a dudar de lo que has escuchado de predicadores, de la palabra de Dios. Vas a poner en duda todo esto
Y la incredulidad te va a llevar tarde o temprano a la idolatría. En vez de esperar en el Señor, en vez de seguir clamando a Dios, en vez de seguir creyendo en las promesas de Dios, rápidamente te desesperas y prefieres negociar rápido con Satanás que esperar en las promesas de Dios que puedan tardar incluso varias décadas. ¿Quieres atajos rápidos y novedosos en vez de caminar el trayecto de las sendas antiguas, discipularte, darle la gloria a Dios? Señor, si no me has sanado, no me importa, yo no estoy aquí para que me sanes, estoy aquí para adorarte, Señor. Si no me has dado mi pareja, Señor, el matrimonio es precioso, yo te lo pido, Señor, pero si no es mi tiempo, si en esta vida no me voy a casar, gloria a ti, Señor. Yo nací para adorarte principalmente, Señor. Pero muchos se desesperan, se impacientan fácilmente, eres presa de la incredulidad y ten mucho cuidado porque puedes llegar a la idolatría. Miren lo que dice el Salmo 106, versículo 9 al 13. Salmo 106 del 9 al 13, nueva versión internacional, dice así: reprendió al mar rojo y este quedó seco. Está hablando cuando Moisés levantó su vara y se abrió el mar rojo. Los condujo por las profundidades del mar como si cruzaran el desierto. Está hablando del milagro que hizo Dios con Israel. Verso 10, los salvó del poder de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. Las aguas envolvieron a sus adversarios y ninguno de estos quedó con vida. Entonces ellos creyeron en sus promesas y le entonaron alabanzas. Versículo 13, pero muy pronto, olvidaron sus acciones y no esperaron a conocer sus planes. Amado hermano, amada hermana en Cristo, ten cuidado con la impaciencia. Si estás desesperado porque no has encontrado trabajo, si estás desesperado porque Dios no te ha sanado o no ha sanado a uno de tus familiares, si estás desesperado porque no te casas, ten paciencia con Dios. Espera en Jehová. Y sería bueno decirle al Señor como Job: y si tú me matas, Señor, en ti esperaré de todas maneras, no importa. Lo más precioso que tengo en esta vida es Cristo, Señor. Si me caso o no me caso, si me sanas o no me sanas, si encuentro o no encuentro trabajo, eso es secundario, Señor. Lo más importante es adorarte a ti, Dios. Si tú aceptas la impaciencia como estilo de vida y eres una persona que a cada rato te desesperas y te impacientas de todo, eres un candidato para llegar a la incredulidad. Y más adelante, si sigues en esa misma actitud de impaciencia, vas a terminar creyendo cualquier tontería. Al rato te vamos a ver con los budistas, con la nueva era, te vamos a ver, ¿verdad?, con los testigos de Jehová, te fuiste con los mormones, te regresaste a la religión tradicional de donde Dios ya te había sacado de Egipto y regresaste a la porquería de la religión. Ten cuidado con la impaciencia. Recordemos, la idolatría nace de la impaciencia. Ahora, una segunda característica de la idolatría la vemos en el versículo 2 al 4. Y esta segunda característica es que la idolatría es traición a Dios. Vean el versículo 2, Éxodo 32, 4. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas. Tráiganme todos los aretes de oro que tienen. Versículo 3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Surge una pregunta interesante en el versículo 2, porque aquí Aarón manda traer todo el oro que tenían los israelitas. Y la pregunta es la siguiente: ¿de dónde habían sacado tanto oro? El oro que tenían los israelitas, debemos recordar que provenía de Egipto. Porque antes de que salieran de Egipto, Moisés les había dicho a los israelitas que pidieran a los egipcios alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos.
En Éxodo capítulo 12, versículo 35 y 36, la Biblia dice: e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová, fíjense, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. O sea, Israel despojó todo el oro y la plata y los vestidos de los egipcios. Y Dios se los permitió. Ahora, de ahí sacaron el oro. Y aquí surge otra pregunta. ¿Por qué razón Dios permitió que los israelitas tomaran todas estas riquezas de los egipcios despojándolos? ¿Acaso no sabía el Señor que más adelante se iban a corromper y que ese oro lo iban a usar para fabricar un becerro de oro? ¿Por qué Dios lo permitió entonces? Bueno, aquí es muy interesante apuntar que Dios no les dio ese oro para que fabricaran un becerro. Dios les dio ese oro y esa plata y esos vestidos para sustentarlos en el desierto, para que tuvieran recursos para cuando llegaran a la tierra de Canaán y para embellecerlos simplemente. Pero en vez de que ellos usaran el oro para los fines que Dios se los había dado, ellos entregaron ese oro para fabricarse un inútil ídolo. Y lo más triste del pasaje es que Aarón, el hermano de Moisés, el que había visto los milagros, Aarón estuvo con Moisés cuando llegaron a la corte de Faraón. Fue Aarón el que aventó la vara y se convirtió en una serpiente. ¿Recuerdan ese pasaje en Éxodo? Fue Aarón el que acompañó a Moisés en las 10 plagas. Aarón no tuvo ningún problema en cumplirles su capricho. Cuando la gente se vino encima de Aarón y por haznos dioses y fabrícanos un dios, Aarón no hizo nada, no lo impidió, no dijo ni una sola palabra, no hizo ni un solo intento para disuadirlos de sus malvados deseos, sino que Aarón aprobó esta idea y le siguió la corriente. Y aquí debemos preguntarnos, ¿por qué razón hizo Aarón tal cosa? ¿Qué fue lo que pasó en la mente de Aarón para que consintiera este pecado tan grande? Y yo encuentro al menos 3 opciones, 3 respuestas a esto. En primer lugar, tal vez Aarón tenía miedo a las multitudes que se le vendrían encima y podrían matarlo si no les cumplía su capricho de fabricar un becerro de oro. Tal vez por eso lo hizo. Otra posibilidad es que Aarón tuviera envidia de Moisés y deseara su lugar como líder y entonces consintió fabricar el becerro de oro para él ser el líder de Israel ahora, por envidia a su hermano. Una tercera posibilidad es que Aarón pudo haber pensado que su hermano Moisés habría muerto ya en el Sinaí ante la presencia de Dios y pensó posiblemente que fabricar un ídolo pues sería lo mejor para el pueblo y autonombrarse a él como el líder futuro, el líder de Israel. Estas 3 causas que acabo de mencionar, por las que Aarón pudo haber consentido la construcción del becerro de oro, son posibles, son posibilidades, pero analizando más el pasaje y leyendo el contexto en el libro de los Números, aparece la verdadera causa por la que Aarón cometió esta traición. Y esa verdadera causa es que Aarón no conocía de Dios todavía. No amaba al Señor. Aarón no tenía temor de Dios. Más adelante, en el libro de los Números, capítulo 12, aparece Aarón con su hermana Miriam, murmurando contra Moisés porque querían quitarlo del puesto. Le tenían envidia. No conocían a Dios, a pesar de que ellos vieron los milagros y caminaron con Moisés y vieron el Mar Rojo, repito, no conocían a Dios. Y de esta manera fue como los israelitas sacaron oro de las bolsas y pesaron la plata con balanzas, alquilaron un platero, que en este caso fue Aarón, para hacer un dios de ello, y se postraron y adoraron a ese Dios. Isaías lo dijo en el capítulo 46, versículo 6. ¿Cuál es la lección para nosotros, hermanos? La lección es de suma importancia para nosotros, y es esta: los milagros y las maravillas de Dios no convierten a nadie.
aunque tú hayas visto que a una virgen le salió sangre de los ojos y analizaste a ese retrato y resulta que parece que tuviera células en los ojos y pusiste tu confianza en ese santo, en ese amuleto, en ese ídolo, en esa virgen, e incluso has visto ciertos milagros, ten mucho cuidado, porque por los milagros nadie se convierte. El que convierte los corazones es el Espíritu Santo de Dios, no los milagros, no los milagros. Hay millones de personas en el mundo que dicen conocer a Dios, otros que han sido testigos de milagros y maravillas, incluso de parte del Dios verdadero. Pero aunque has visto esos milagros de parte de Dios, tú no eres creyente, no has nacido de nuevo si practicas la idolatría. Si tú tienes ídolos ocultos en tu corazón y te postras delante de ellos, tú estás traicionando a Dios. Eres un traidor. Si tú venías a la iglesia cristiana y dices que recibiste a Cristo y leías la Biblia tantito y le entregaste tu corazón a Cristo por miedo a no irte al infierno, pero en realidad no hubo un cambio en tu corazón, nunca naciste de nuevo, nunca te convertiste, nunca hubo una transformación en tu corazón, tú vas a terminar adorando al becerro de oro tarde o temprano, a menos que te arrepientas, aunque hayas asistido a la iglesia cristiana. Todos los que adoran ídolos traicionan a su Creador, así como Aarón traicionó a Moisés y traicionó a Jehová. Miren lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, primera de Juan 2, versículo 19 y 20. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos los que dicen ser cristianos en el mundo son verdaderamente hijos de Dios. La mayoría están en la idolatría. Así que la persona que piensa que conoce a Dios pero no lo obedece, se engaña a sí misma y termina por traicionar a Dios y por adorar ídolos. Quiero preguntarte, ¿conoces tú verdaderamente al Señor? ¿Amas al Señor con todo tu corazón? ¿Amas la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros de la Biblia? ¿Te encanta leer la Biblia para obedecerla porque amas a Dios? ¿O eres de los cristianos llamarada de petate, que solamente se emocionan al ver algún milagro, alguna cosita, te congregas 2 veces al año, pero en realidad tú no le has entregado tu corazón a Jesús? Hay otros que hasta retan a Dios, pues hazme este milagro, Dios. Si tú sanas a mi abuelita, yo me convierto. Y Dios sana a tu abuelita y tú no te conviertes, porque los milagros no convierten a nadie. El que convierte, repito, es el Espíritu Santo al traer la obra milagrosa del nuevo nacimiento y un arrepentimiento profundo a tu corazón. Al igual que el antiguo Israel, casi toda la humanidad se ha fabricado ídolos para adorar. Así lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 1. Vean lo que dice Pablo en Romanos 1, versículo 21 en adelante. Romanos 1, 21, versión Reina Valera. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto lo vemos frecuentemente en los videos de National Geographic, los videos de la naturaleza, del universo, y los científicos descubren y ven el movimiento de los planetas y ven el movimiento de los astros y llegan a la conclusión al final del video: la vida es un milagro de la madre naturaleza. La madre naturaleza, y ellos se creen muy sabios y muy entendidos y creen en la ciencia y no pueden reconocer que hay un creador detrás de la creación, que hay un creador detrás del código genético humano, del ADN, que es un código con una profunda organización e inteligencia de un ser maravilloso que la Biblia nos lo revela, que es Dios, pero ellos le llaman la madre naturaleza. Idólatras. Versículo 23, Romanos 1, 23.
Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, así como lo hizo Israel, pusieron un becerro de oro para adorarlo delante de ellos. Verso 24, escucha, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es mal pensamiento, en sus maldades, en sus malos pensamientos del corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y a lo largo de la historia se ha adorado al sol, a la luna, a las estrellas, Júpiter, el zodiaco, los animales. En la India no pueden matar a las vacas para comérselas porque las consideran sagradas, las adoran como dioses. Hemos llegado a un punto absurdo en la humanidad, en donde estamos adorando cualquier cosa con tal de rechazar a Dios por nuestra soberbia y nuestro enorme orgullo que tenemos los seres humanos. Al igual que en el antiguo Israel, casi toda la humanidad se han fabricado ídolos para adorar. Vamos a ver algunos ejemplos brevemente. En primer lugar, en la religión del Islam se venera a una piedra negra que está dentro de un edificio que se llama la Kaaba, que se encuentra en la ciudad de la Meca, donde el falso profeta Mahoma nació. Y ahí de la Meca él salió exiliado, después regresó, conquistó la Meca, y ahí adentro de ese cubo de color negro hay una piedra que ellos dicen que fue una piedra que estuvo en el huerto del Edén con Adán y Eva, y se postran así delante de la piedra y delante del falso profeta Mahoma y delante del falso Dios Alá. Millones de personas cada año tienen una peregrinación de 2 millones de personas cada año van ahí a la Meca. Impresionante idolatría. En segundo lugar, el budismo. En el budismo se adora, ¿verdad?, a Buda, se venera a Buda, aunque es una religión atea fundamentalmente, pero piensan que ahí al acercarse a ese ídolo que representa a Siddhartha Gautama, el fundador del budismo, ahí, ¿verdad?, algo va a pasar espiritualmente, van a alcanzar la bendición los budistas. Es increíble que Siddhartha Gautama Buda, cuando murió, le preguntaron a sus discípulos: maestro, muéstranos el camino, ¿cómo llegar a Dios? Y les dijo: no lo sé, quién sabe, sigan investigando. Imagínense nada más, imagínense. Los testigos de Jehová, por otra parte, adoran también a una falsificación de Jehová. Los testigos de Jehová no adoran a Jehová, adoran a un falso Jehová. Y denigran a Cristo como una criatura y no como el Creador. Los testigos de Jehová, ¿verdad?, creen en un falso Jehová, en un falso Cristo y en un falso Espíritu Santo. Y su fundador, el juez Russell, ¿verdad?, generó una revista que se llama La Atalaya, que ellos también la idolatran como si fuera la palabra de Dios, la Atalaya. Impresionante, impresionante blasfemia. Vamos a revisar también los dioses de los hindúes. Los hindúes, ¿verdad?, tienen miles, millones de deidades en sus templos. Tú entras y hay miles y miles y miles de dioses y de diosas. Tienen diosas así con pechos por todos lados también, como la Vishnu, estamos viendo ahí en la pantalla otras de sus deidades, que no son más que representaciones de la antigua Semíramis, que era la esposa de Nimrod, el constructor de la torre de Babel. También una religión idólatra es el mormonismo. En el mormonismo se cree en un falso Cristo, en un falso Cristo. Ellos creen en un evangelio falsificado que supuestamente le fue entregado a José Smith. A José Smith en los Estados Unidos. Él dice que tuvo una visión, ¿verdad?, y que ahí se fue a un árbol en un bosque y ahí Dios le entregó unas tablas de oro que nadie sabe dónde están, porque nadie ha visto esas tablas, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde están esas tablas? Desde luego es una mentira, y los mormones creen y adoran a un falso Cristo y adoran a un falso Dios y creen en unas falsas escrituras, que es el libro de Mormón, el de Moroni, el de Nefi, etcétera, etcétera. Una religión idólatra. El catolicismo romano, también tan practicado en México y en América Latina, es otra religión idólatra, que creen en un falso Cristo al cual sacrifican en cada misa y veneran a cientos de santos muertos. Es una religión que se encuentra putrefacta.
Esto está prohibido en la Biblia. La Biblia prohíbe invocar a los muertos. Si tú invocas a San Judas Tadeo, a la guadalupana que representa a María, o a los santos que tú quieras, ellos ya murieron. Ellos no te pueden escuchar, están muertos. Y la Biblia prohíbe adorar o venerar o comunicarnos con los muertos. Y desde luego el secularismo humanista, la religión más grande del mundo, que cree en la ciencia, en el poder, en el dinero. El ídolo de los científicos es la ciencia misma, es el humanismo, el ser humano, el hacer dinero, el poder, la sabiduría humana, el conquistar el espacio, y nunca se acuerdan de Dios. El principal Dios del secularismo humanista es el dinero, como lo vemos ahí en la lámina. Y detrás de todas estas falsas religiones que acabo de mencionar, y pasaríamos horas y horas mencionando todas las religiones falsas que existen en el mundo, detrás del Islam, detrás del budismo, detrás de los testigos de Jehová, detrás del mormonismo, del catolicismo, del secularismo, está Babel, está la Torre de Babel, es la madre de todas las religiones, y detrás de Babel se encuentra Satanás, el enemigo de Dios. Así que si tú estás en cualquiera de estas falsas religiones, yo te animo a que destruyas tu ídolo, te arrepientas delante del Dios vivo y verdadero y lo conozcas a través de la santa palabra de Dios. Muy bien, regresamos a Éxodo 32, versículos 5 y 6 y vamos a analizar una tercera característica de la idolatría. La idolatría no solamente proviene de la impaciencia y no solamente es traición a Dios, sino que en tercer lugar, la idolatría conduce a la inmoralidad sexual y al desenfreno. Éxodo 32, versículos 5 y 6. Escucha. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Aquí mezcló a Jehová con el becerro de oro. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. No contento con esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó una fiesta para Jehová. Es decir, comenzó a mezclar, ¿verdad?, al Señor, a Jehová, con el becerro de oro. Esto se llama sincretismo. El sincretismo es el intento de unir al Dios verdadero con los cultos falsos. Por ejemplo, los santeros, ellos invocan a Jesucristo, invocan a Dios, pero lo mezclan con sus santos y con sus ídolos. Esto es abominación para el Señor. El catolicismo mezcla a Cristo, al Dios vivo y verdadero, con las tradiciones de los hombres, con la falsa religión, con la falsa doctrina. Esto es sincretismo, esto es abominación a Dios. Los testigos de Jehová creen en Cristo, según ellos, creen en Dios, pero lo mezclan con las enseñanzas de la Torre del Vigía, y esto es una abominación a Jehová, es un ídolo peor que el becerro de oro. El mormonismo mezcla un falso Cristo con las enseñanzas blasfemas de José Smith, haciendo de esto una abominación delante de Dios. Así pues, Israel comenzó a adorar a Dios en esta fiesta, se levantaron a regocijarse, dice Éxodo 32, esta expresión, se levantaron a regocijarse, en el original hebreo, permite la inclusión de la embriaguez, ahí está en la lámina, la inmoralidad sexual. Hicieron una tremenda fiesta, hermanos. ¿Y saben en qué acabó la fiesta? Terminaron todos alcoholizados, todos drogados, y todos cometiendo fornicaciones, adulterios, homosexualidad y lesbianismo. Terminó siendo una orgía, hermanos. Escucha bien, si tú perteneces a una falsa religión, analiza a los líderes de tu falsa religión. Mahoma terminó abusando sexualmente de una niña de 12 años. Los fundadores de los Testigos de Jehová terminaron en inmoralidad sexual. El juez Russell y Rutherford los encontraron en inmoralidad sexual. El catolicismo romano es una religión que lamentablemente ha abusado en la pederastia de miles de niños. Y a José Smith, el fundador de los mormones, lo encontraron en una cantina con otra mujer porque él pensaba que la poligamia era correcta y tenía como 10 esposas. Y entonces le gustó la esposa del copastor, ahí del líder, del otro, ¿verdad? Y empezó a salir con ella y este lo alcanzó y le metió unos plomazos a José Smith en una cantina. Escucha,
todas las falsas religiones terminan en inmoralidad sexual. Ahí está en la Biblia, terminan en desenfreno. ¿De qué te sirve hacer tus promesas de dejar de tomar? Si vas a terminar igual de borracho, ahogado de borracho en las drogas o en el vicio del alcohol o de la marihuana o del adulterio, ¿de qué te sirvió tu promesa? De nada. Los ídolos no escuchan, no ven, no oyen. Son falsas deidades, son abominación delante de Dios. Si tú estás en cualquiera de estos pecados, te quiero aclarar que si tú estás practicando estos pecados y te encuentras atrapado en una falsa religión o en la idolatría, tú no eres hijo de Dios y vas rumbo al infierno si no te arrepientes. Por eso Dios te está permitiendo escuchar esta conferencia para que te arrepientas, porque posiblemente hoy es tu último día de vida. Vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 6, versículo 9. 1 Corintios 6, verso 9, escucha. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si tú eres católico y eres un estafador y ladrón, tú no eres hijo de Dios. Tú no vas a entrar al cielo, tú vas rumbo al infierno. Si tú eres mormón y estás en la poligamia o estás en la pornografía o en cualquier pecado de inmoralidad, tú no eres hijo de Dios, entiéndelo. Hasta que te arrepientas y le entregues tu corazón al Señor Jesucristo, que es Dios por los siglos de los siglos. Por eso Pablo dice en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a terminar el pasaje en Éxodo 32, verso 7. Vamos a comentar brevemente los siguientes versículos. La cuarta característica de la idolatría, versículo 7, la idolatría provoca la ira de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo soberbio, de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira de ellos, los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí el Señor arroja una advertencia, le dice, Moisés, tu pueblo, aquí cambia el pronombre, porque ya no es mi pueblo, dice Dios. Dios le dice, es tu pueblo, Moisés, es tu pueblo, y ellos se han entregado a la idolatría. ¿Sabes qué, Moisés? Los voy a exterminar. Y voy a levantar de ti, Moisés, como lo hice con Abraham, una nación grande y maravillosa. Los voy a exterminar. Esta era una advertencia del Señor, una advertencia del Señor. Pero en el versículo 11, Moisés comienza a interceder delante de Dios. Vean lo que dice Éxodo 32, 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la cual tú les hablaste y la tomarán por heredad para siempre. Noten cómo Moisés amaba profundamente al Señor y lo adoraba. Y cómo también amaba al pueblo de Israel. Dios había escogido a la nación de Israel para hacer de ellos un pueblo grande, para que a través de ellos recibiéramos la Biblia, la santa palabra de Dios, para que a través de ellos naciera el Mesías, a través del cual podamos ser salvos de la idolatría. Así que Moisés comenzó a interceder. Y le dice, Señor, yo entiendo tu advertencia, tú quieres exterminarlos, pero mira, son tus hijos, tú, Señor, tú los escogiste, son tu pueblo, Señor, aunque han caído en idolatría, perdónales, extiéndeles tu misericordia. Y el Señor, si tú sigues leyendo el pasaje, los perdonó hasta la fecha, los perdonó y les ha tenido una paciencia impresionante a la nación de Israel hasta que se entreguen y reconozcan que el Mesías es Jesucristo.
Y hay algo interesante aquí para nosotros. ¿Por qué razón tú, que estás en la idolatría, que estás en el pecado, que estás en el adulterio, por qué no te has muerto? ¿Por qué Dios no te ha juzgado de una vez, te ha raído sobre la faz de la tierra? ¿Sabes por qué? Porque hay personas que están intercediendo por ti. Hay personas que aman a Dios y que te amamos a ti también y estamos intercediendo por ti. Señor, tenle paciencia. Mi primo anda en adulterio, Señor. Anda con los santeros, Padre. Mi prima está en los horóscopos. Mi tío anda con los testigos de Jehová. El otro amigo es ateo. Señor, tenles misericordia, Señor. Tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y debido a la intercesión de muchos hijos e hijas de Dios, es que el Señor todavía te ha tenido misericordia. Versículo 14, Éxodo 32, 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esto no quiere decir que Dios haya cometido un pecado, no, en Dios no hay pecado, Él es santo. Más bien, en el original hebreo es, Dios cambió de opinión. A Dios le dolió su corazón. Esa es una traducción más correcta. El Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo, porque le dolió en su corazón la idolatría en la que ellos habían caído. Qué impresionante pasaje nos acaba de revelar al Señor. Quiero terminar diciéndote que los ídolos no solo se presentan en forma de figuras, de santos, de vírgenes, de falsas religiones, sino que un ídolo es todo aquello que está ocupando en tu corazón el lugar que solamente le corresponde a Dios. Dios es tu creador y Él merece que tú le des toda la gloria, la honra y la alabanza todos los días de tu vida, que vivas para Él. Y tú puedes decir, pues yo creo en Dios, ya no me esté molestando, déjeme con mi religión, pero es importante que tú conozcas la verdad. Y quiero plantearte algunas preguntas para que examines tu corazón y descubras si hay ídolos en tu corazón. No importa que ya seas cristiano, porque la idolatría es algo, un pecado tan grande, tan grave, que incluso los cristianos podemos comenzar a caer en este pecado. Así que hazte las siguientes preguntas. Número 1, ¿estoy adorando a Dios todos los días? ¿Adoro al Padre? Porque el Padre es Dios. ¿Adoro al Hijo, a Jesucristo? Porque Él es Dios. Y lo hago a través de la guianza del Espíritu Santo, porque Él es Dios. Todos los días en la mañana y en la noche tomas un tiempo para arrodillarte ahí en tu cuarto y decirle, Señor, tú eres Dios. Te adoro, te reconozco como mi Creador, como mi Dios y mi Salvador. Arranca mis ídolos, Señor. Permíteme conocerte cada día más. ¿Haces esto diario? Si tú no adoras a Dios todos los días, estás adorando a algo más. Te estás adorando a ti mismo, a la ciencia, a la religión, a la cultura, a la música, al dinero, a otra cosa. Hay idolatría en tu corazón. Pregunta número 2. ¿Mi vida, mi tiempo, mi dinero, mis talentos giran alrededor de Dios? ¿Le entrego mi tiempo y mis talentos y mis ganancias y mi casa y mi auto y mi dinero a Dios? ¿O lo uso para mí mismo, para mis deleites? Si tú estás viviendo tu vida y estás dedicando tu tiempo y tu dinero a otra cosa que no sea para la gloria de Dios, eres un idólatra. ¿Tienes tu confianza en el dinero? Entonces tu becerro de oro es el dinero. ¿Tienes tu confianza en ti mismo? ¿Piensas que tú eres lo máximo y que vas a salir adelante en esta vida por tus fuerzas? Entonces tu becerro de oro eres tú mismo, es tu carrera profesional, es tu negocio. ¿Tienes toda tu confianza puesta en tu religión, en los líderes de tu religión? Entonces tu falsa religión es tu becerro de oro. ¿Guardas amuletos? ¿Lees los horóscopos? ¿Consultas a los brujos, a los muertos? ¿Tienes estampitas de santos, de vírgenes, cuadros, pinturas, figurillas de un santo, de un personaje? Eso, entonces, es tu becerro de oro. Y el Señor te manda que te arrepientas. Salmo 115. Versículo del 1 al 9. Con esto quiero terminar leyéndote este salmo de la palabra de Dios. Salmo 115. Dice así a partir del versículo 1. No a nosotros, oh Señor,
No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Semejantes a ellos son los que fabrican los ídolos. Un ídolo está sordo, no camina, no se mueve, igual que el becerro de oro. Igual así, si tú eres idólatra, así estás tú, sordo, ciego, mudo, no encuentras sentido a tu vida, porque el sentido de tu vida solamente te lo puede dar Jesucristo. Él vino a morir por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti y por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda tu alma en el infierno, sino que tengas vida eterna. Es necesario que te arrepientas, amigo, amiga que estás escuchando. Es necesario que reflexiones todo esto que acabas de escuchar, que lo investigues, lo escudriñes seriamente. Tienes que tomar una decisión. Tienes que echar fuera tu idolatría. Tienes que echar fuera a tus falsos dioses y tu falsa religión, hacerlos pedazos para entregarte al único Dios vivo y verdadero, que es el Dios del cielo, el Dios de la Biblia y su Hijo Jesucristo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este pasaje tan maravilloso, Señor, tan revelador, tan confrontador. Señor, queremos pedirte perdón si hemos concedido lugar a la idolatría en nuestro corazón. Si las series de televisión, el dinero, la fama, la ciencia, el poder han tomado el lugar que a ti te corresponde, Señor, haz pedazos esos ídolos. Nos arrepentimos con toda nuestra alma porque no te hemos adorado, no te hemos reconocido como Dios. No hemos querido escudriñar tu Biblia, no hemos querido obedecerte, hemos hecho lo que nos ha dado la gana, Señor. Perdona nuestra idolatría, ten misericordia de nuestras vidas y sálvanos y muéstranos el camino verdadero que solamente hay en Cristo Jesús. Si tú no conoces a Dios y reconoces que has practicado la idolatría, dile estas palabras después de mí, dile: Señor mío, Dios mío, en mi corazón hay idolatría, estoy lleno de perversidad, lleno de las abominaciones, de las falsas religiones, pero te entrego mi vida. Líbrame de los ídolos, líbrame de la falsa religión, Señor. Entra a mi corazón, Señor Jesucristo. Yo creo que tú moriste en la cruz por mí, que derramaste tu sangre para salvarme y que solo en ti hay salvación y perdón de pecados. Te recibo en este momento como Señor y Salvador de mi vida y te suplico que me concedas el milagro de nacer de nuevo, de arrepentirme de mi maldad y de mi idolatría y de conocerte por toda la eternidad. En tu nombre precioso. Amén. Amén y amén. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, escríbenos por favor en las redes sociales a través de Facebook, de YouTube. Y no te pierdas las siguientes transmisiones de Vida Nueva para el Mundo. Te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.